Seguimos con el programa. Como tercer conferencia tenemos al doctor Rafael Chávez Domínguez, del Instituto Nacional de Cardiología. Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UNAM, ha practicado la medicina clínica y posgrado en el extranjero, cubriendo ciencias básicas, endocrinología y cardiología. En el Instituto Nacional de Cardiología ha sido jefe de residentes, médico adscrito e inició sus actividades en el Departamento de Endocrinología. Ha realizado sus estudios en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, el Caribe, España, Francia y Londres en relación a enfermedades metabólicas y cardiovasculares. A nivel internacional, promovió la creación de un sistema de codificación electrocardiográfica para la enfermedad de Chagas. Como miembro activo de la Asociación Mexicana contra la Arteriosclerosis Coronaria, participó en el Congreso de Arteriosclerosis. En reuniones científicas, ha destacado por sus enfoques en la investigación de problemas relacionados a la higiene, prevención y aplicaciones de rehabilitación cardíaca y salud pública. El doctor Rafael Chávez Domínguez nos va a hacer la presentación del tema La soya en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los dejo con el doctor Chávez. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por esta invitación. Y en segundo lugar, felicitaciones a ustedes porque esta oportunidad de estudiar la soya, de estudiar cada detallito, muy pocas veces se presenta. Hay mucha literatura, mucho tiempo para leerlo. Hay mucho que pensar, hay mucho que arreglar, coordinar y enlazar, atar una cosa con otra. Lo mío, en relación con el aparato cardiovascular, cuánto quisiera traerles los resultados, como lo han hecho ustedes en bioquímica, en proteómica, en el laboratorio, en lo experimental. La cardiología no es para eso. Sin embargo, hay muchas otras evidencias que nosotros podemos ir tomando en cuenta cómo están relacionadas precisamente con lo que se acaba de presentar. La soya es una promesa a la salud pública del beneficio cardiovascular que se observa a través de todas las comunicaciones bien entendidas. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer y recordar es la soya sagrada, la semilla sagrada de la China oriental. Leguminosa que por miles de años ha alimentado a toda esa región. Hoy interesa a la investigación científica y a muchas de sus ramas, alimentaria, biológica, agrícola, medicina preventiva y sobre todo eso, medicina preventiva. Asimilemos todas estas cosas porque justamente lo que se necesita en la prevención cardiovascular es tener el conocimiento. Ahí está. Tener la voluntad, necesitamos ganarla, pero necesitamos ganarla en toda la población, porque esto no es para experimentarse persona con persona, ni con unas cuantas, ni en poco tiempo. Es a través de muchos años por población, y es justo lo que se hace o lo que se pretendía hacer con epidemiología. Entonces, el desarrollo de programas epidemiológicos debe de basarse precisamente sobre todas estas cosas. Y esta es la esperanza. Lo que de forma aguda podría ser semejante a los estudios experimentales son los que ha habido sobre la placa ateromatosa de las arterias, que justamente no ha sido mencionado, pero ha sido mencionado muchos otros tejidos y eso vale para lo que está ocurriendo. Hay pruebas de que eso está ocurriendo en la placa ateromatosa de las coronarias, de aorta, de todas las arterias.
La amplia producción y comercialización, sin embargo, se enfocan al beneficio de la población, pero no solo a su producción y distribución, sino para verificar sus virtudes y sus elementos funcionales. Esa es la historia sagrada de los chinos, que posteriormente se ha visto que efectivamente tenían pocas enfermedades cardiovasculares. No conocían la menopausia, el cáncer mamario y el cáncer de próstata. Esto se ha estado verificando a través de miles de años. Sin embargo, tenemos que hacer esa intervención que ya se ha hecho en algunas poblaciones, como vamos a ver más adelante. Hay dificultades para que la gente pueda entender, comprender. O sea, uno aprende. Primero lee, aprende. Después de aprender, tiene que entender. Y después de entender, tiene que comprender. Entonces, a partir de ese momento que ya se ha comprendido todo, es cuando se pueden hacer juicios reales y tomar buenas decisiones. Con el cúmulo mundial de datos históricos y tradicionales, experimentos, observaciones científicas y consensos de grupos internacionales, alternan los conflictos de interés. Ahorita nos están estorbando una buena parte, precisamente para crear toda esa voluntad colectiva que necesitamos que vaya alrededor de estos conocimientos. De tal manera que eso perturba los conocimientos de lo que es la verdad. Y la gente duda y dice, no, yo por lo pronto no. Con opiniones sesgadas por supuestos, o sea, no hay duda de lo que ustedes han estado oyendo, es toda una complejidad. Pero un momento, no hay que confundirlo con la complicación. Es una complejidad, sí. Las complejidades se pueden simplificar. Las complicaciones es asumir cosas que no ocurren y que estén consideradas dentro de ese total. O sea, son equivocaciones. Que precisamente para eso se necesita el conocimiento de la verdad. Y la otra cosa es que si se conoce la verdad, se puede confiar. Y aquí lo primero es confiar o creer para poder entender, y no al revés. Con opiniones sesgadas, por supuesto, fuera del razonamiento causa-efecto, tienden a dominar la opinión pública y a relegar el conocimiento inmerso en esa complejidad. Aquí todo lo cardiovascular gira alrededor del colesterol y de la aterogénesis. Está probado que desde principios, aquí está, todo este tiempo ha transcurrido y aquí están los respectivos autores y aquí están los respectivos hallazgos que han estado ocurriendo. Todo esto es parte de la evidencia, es parte de la evidencia y que ha transcurrido ese tiempo hasta que se ha descubierto la acción directamente con los receptores. Y más adelante vamos a ver un poquito más estos detalles. De manera que al revisar las evidencias se dificulta apreciarlas por la abundancia de comunicaciones científicas, múltiples investigadores en todo el mundo, la diversidad de áreas y de disciplinas, la difusión cultural literativa y poco precisa. Surgen entonces dudas en cuanto a la confiabilidad, consistencia, coherencia, plausibilidad, pero hay necesidad de reafirmarlas. Y para eso son el papel de estos seminarios. En la protección del corazón intervienen varios elementos, riesgos, criterios, la aplicación de estados funcionales. Riesgos, es decir, lo que ocurre, quiero ponerles un ejemplo. Por ahora hablamos mucho en función de prevenir la mortalidad, la aplicación de la soya y esto. Pero son cosas que se van asimilando desde el punto de vista de la credibilidad. Desde ese punto de vista, vamos a decir, por ejemplo,
Lo que las mamás les dicen a sus niños: tienes que comer porque si no te vas a morir. Bueno, ¿entienden? Es lógico, perfectamente bien. Nada más que luego puede surgirle la duda a cualquiera de ustedes. Bueno, y entonces, con comer es suficiente para vivir y con eso no me voy a morir. Ah, sí, te vas. Ah, luego entonces, lo que me dijeron anteriormente era mentira. Y resulta que no es ni es mentira ni es verdad, son cosas a comprender. Algo semejante a esto ocurre precisamente. El futuro tiene un potencial y una posibilidad de ser protector del estado de salud y de la enfermedad. Eso es a futuro. Se ha descubierto que el aislado proteínico, ya lo han visto, de fitoesteroles o fitoestrógenos, de ahí surge el potencial de aplicación en la medicina que va a cuidar al corazón y se extiende a la salud de la vida de la mujer y en muchas otras aplicaciones. En salud y enfermedad, hombres y mujeres tienen el riesgo de desarrollar aterosclerosis. La enfermedad coronaria y las apoplegias cobran vidas y determinan grave daño o deterioro a la salud. Ciertamente ocurre más en el hombre, pero aún más en la mujer, porque es más maligna la enfermedad. Aparte de lo que se considera de beneficio a la mujer en ciertas condiciones. La deficiencia de estrógenos es lo que se ha sacado en claro y que es un factor de riesgo agravante. Eso es, factor de riesgo agravante. El hecho de todos nos vamos a morir, todos tenemos ese riesgo, no sabemos en qué momento. Un factor de riesgo no se anuncia, no se sabe predecir y tampoco funciona solo. De tal manera que siempre hay algo más y precisamente desde ese punto de vista tenemos que ver esto. El apoyo de la soya es un muy buen apoyo precisamente para lograr la salud, pero no lo es todo. Junto con eso necesitamos la voluntad de todos. Junto con eso necesitamos hacer un ambiente como el que Pekka Puska en Finlandia, y lo vamos a ver más adelante, creó para hacer el milagro de Finlandia. La administración de estrógenos puede restituir los niveles de estas hormonas y disminuye el riesgo aparato cardiovascular. Hasta ahora, en la menopausia, en la mujer se ha estado utilizando los estrógenos con riesgo. Luego vino la idea de combinar los estrógenos y la progesterona. Sin embargo, eso no viene siendo más que un cuidado provisional. La acción estrogénica que estamos viendo es lo que favorece la protección cardiovascular, el perfil de lípidos, la fijación de calcio, la protección de epitelios, el control del síndrome menopáusico y del síndrome metabólico. Obviamente, a favorecer, a riesgo de una acción cancerigénica. Y aquí están los inconvenientes del utilizar estrógenos. Pero vemos las dos cosas. El efecto esperado al combinar los estrógenos es prevenir la hiperplasia de la capa íntima, bajando el colesterol LDL y aumentando el HDL, el malo y el bueno. Los compuestos químicos se miden en el agua, en las plantas, en los tejidos, en la sangre, en la orina de animales humanos. Mucho se sabe y mucho más falta por investigar. Y lo digo esto a propósito de que mirando las fórmulas, mirando cómo se parecen uno con otro, va uno tratando de comprender en la estereoquímica justo de esas moléculas que están participando de manera favorable. Es cuando nosotros vamos a ir adquiriendo más confianza, más confidelidad. Así es como lo vamos a ir creyendo más. Las estructuras estereoquímicas, como
como el estrógeno fisiológico, las isoflavonas, también comparten el anillo hidroxifenólico, ¿sí?, común con el sintético y otras características que es precisamente lo que fija al hidroxilo y al lado opuesto. Es decir, son las posiciones que favorecen la acción en el receptor, ¿sí? Pero esto se resuelve, ese efecto no se resuelve solo con combinar la terapia estrogénica, porque el problema metabólico es mucho más complejo. Eso tenemos que comprenderlo. Y los ensayos que se hacen simplemente son aleatorios. Las alternativas son fitoestrógenos, estrógenos de origen vegetal. Las hormonas vegetales mimetizan las secciones estrogénicas en el receptor humano. Y he ahí el efecto, reproducen ciertos efectos de los estrógenos naturales, sin sus inconvenientes. Hay evidencias de que equilibran el metabolismo, abaten la incidencia de enfermedades cardiovasculares, el efecto sobre huesos, el cáncer y la menopausia. Ahí están. Hay unos 30 fitoestrógenos en la soya y se presentan como alimento, tiene acción estrogénica, el estrógeno vegetal. Tiene afinidad con el receptor estradiol. Sí, pero no lo reproduce exactamente, sino que lo reproduce justamente para compensar el efecto metabólico. Los productos que tienen acción sobre el receptor ya se dan como fármacos. Está el raloxifén y el tamoxifén, que también se utilizan en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, esos tienen también sus grandes defectos, a los que hay que tenerle mucho cuidado, pero efectivamente bajan el colesterol. Las fuentes naturales de fitoestrógenos también suelen ser muchos. O sea, no es solamente la soya, sino que son muchos. Está en la proteína vegetal. Y están desarrollando todos esos acciones funcionales. Los beneficios verificados están científicamente comprobados en cuanto al colesterol, la oxidación, todas estas cositas son la prueba de que disminuyen, mientras que aumentan las enzimas, los antioxidantes, todas estas, la fijación del calcio. Aquí está toda la acción resumida en dos columnas. Las observaciones basadas en evidencia son la menopausia en la mujer oriental transcurrió con poca o ninguna molestia. No sentían, no existía el término en chino. La paradoja francesa dice, por ejemplo, la dieta del Mediterráneo cursa con menor infarto, etcétera, etcétera. Ah, pero tiene activo que está desarrollando precisamente acciones sobre el receptor estrogénico y la protección cardiovascular. Y ahí cómo se interpreta la dieta del Mediterráneo. Un grupo de ovejas desarrolló una esterilidad y ovaritis poliquística en proceso de experimentación y encontraron con que se hallaban con fitoestrógenos el trébol de su pastura con niveles altos de colesterol. O sea, uno de los inconvenientes que se encontró en la medicina fue eso, pero finalmente se le explicó, quedó explicada y asunto resuelto. Ahora bien, ¿cómo funciona en la placa de aterosclerosis? Todas estas cositas, primero aquí, luego acá y luego acá. Y funcionan todas estas cosas. Es un complejo de cosas. Lo que produce la grasa, el infiltrado de colesterol, todas estas cosas y el calcio. Y esto es lo que va cerrando la arteria coronaria hasta que la obstruye y se produce el infarto. Pero fíjense ustedes, primero son los trastornos metabólicos y los trastornos metabólicos son los que producen esto. Aquí
con la utilización de la proteína vegetal, se están corrigiendo estas cosas para que se corrija esto. Por eso es que tarda y tarda mucho. Y no es posible observarlo en una sola persona. Tiene que ser directamente en la población y mucho tiempo. Eso que quede claro. Aquí hay observaciones muy interesantes. Esto es el nivel del colesterol y estas son las enfermedades cardiovasculares. Fue de las primeras observaciones que se vieron cuando se hizo el estudio de Framingham. Ahí está. El colesterol, a medida que subía, aumentaba el número de... Pero aquí tienen toda una serie de momentos en el que ha estado participando Framingham. Aquí comenzó, controló a una población y la ha controlado por 50 años para ver qué es lo que ha ocurrido. No precisamente con intervención de soya, sino con modificar los sistemas de dieta para que se bajen las grasas, etcétera, etcétera. Y todo esto ha continuado después con estudios, ahora van hacia los estudios genéticos, pero fue una de las grandes intervenciones de la población antes de que vinieran todos esos estudios a confirmar el efecto metabólico de la soya. Pero aquí tenemos el caso de Finlandia. El milagro de Finlandia se ha conseguido con estrategia poblacional. Eso es lo que personalmente yo recogí, ese testimonio con el autor, una persona muy joven y muy dinámica, que contagió, mejor dicho, él se contagió de la voluntad que tenía el pueblo para que fuera cómo y de qué manera lo vamos a hacer, porque ciertamente ellos, Finlandia, tenían el primer lugar de mortalidad en el mundo por infarto de miocardio. Bueno, pues era un pueblo, no eran muchos, caben varias poblaciones de Finlandia. Eso fue una de las grandes ventajas. Pero el estudio lo hizo prácticamente la población. Fue dirigido por Pekapusca. Y empezaron a trabajar, empezaron a controlar la dieta, a quitar todo lo que fuera básicamente proteína animal, a sustituirlo por la proteína vegetal. ¿Y cómo? Cambiándola. La idea, me decía Pekapusca, es que lo que pasa es que toda la población estaba educada a comer carne, y bastante, porque para eso somos humanos, si no seríamos vacas, así lo decían. Pretende que una persona se haga vegetariana o vegana, o que cambie, lo que sucede es, perdón, pero yo tengo que comer carne porque yo soy humano. Bueno, eso era lo que pensaban. Él mismo estuvo recogiendo esas cosas, los invitó para que hicieran un sistema de dietas. Estuvieron coordinándolo con gentes de la misma comunidad para que fueran casa por casa y revisaran las dudas y todas estas cosas y se uniformara. Y ahí tienen ustedes, de 1970 a 1990, bajó en hombres y mujeres de esta manera todo lo que es infartos agudos de miocardio. ¿Cuánto me gustaría que esta fuera la gráfica que hubiéramos colectado en la República Mexicana? No. ¿Por qué no es posible? No, porque no hemos llegado a interesarnos en todas estas cosas y a interesar a la gente. Aquí los participantes somos todos los que estamos en salud y todos los habitantes de la República. Eso es un trabajo típicamente epidemiológico, simplemente para irlo registrando. Pero antes de eso se necesita todas estas cosas. Seguramente que si le ponemos voluntad, la vamos a conseguir. Este fue el Country Integrated
Disease Intervention de Pecapusca. Ahí está. Este es. Aquí estuvo, se ha contaminado esta idea para que la sigan en Latinoamérica. Los chilenos invitaron a Pecapusca para que viera eso. Lo están trabajando en algunas poblaciones. Y lo están trabajando en algunas pequeñas poblaciones. Vamos a ver qué pasa. Por lo que respecta a cambios en los lípidos y lipoproteínas séricas en individuos con dieta, aquí hay un metaanálisis, obviamente, hechos en otros lugares, en otras condiciones. Pero aquí tienen el parámetro. Y aquí tienen ustedes el número de personas seguidas, y aquí tienen el cambio, y aquí está lo importante. No hay lugar a duda. Por ahí debe de seguir el camino. La interrogante es, el han hecho, bueno, ¿sirve o no sirve la soya para proteger al corazón? Y la respuesta, sí o no. Sí sería positivo, no sería negativo. Bueno o malo, verdadero o falso. Ninguna. Entonces, lo que sucede es que si no es sí y no es no, es probable. Y he ahí las probabilidades. Acercarse con las estadísticas y ser muy exacto con las estadísticas, pero sigue siendo posible, sigue siendo probable. Ahí está. Ahí está. Ese posible, ese probable nunca llega al sí y nunca llega al no, pero va de aquí para acá. Esas son las respuestas. Pero les voy a decir otra cosa. Es nuestra falla para utilizar la lógica. La lógica nos pide el sí y el no. Pero, ojo, nos lo pide con respecto a la cosa, a la persona, no, al sujeto, en otras palabras, al sujeto. El sujeto es sí o no. Es el primer principio lógico de identificación. Y estamos equivocados nosotros al jugar toda esta ciencia, estamos equivocados porque no se refiere a cosa, no se refiere a persona. Simplemente la lógica, en gramática decimos sujeto, verbo y complemento. En lógica es el sujeto y lo que se dice del objeto es una cualidad. De tal manera que los equivocados somos nosotros, porque no estamos identificando a la persona, sino la cualidad de la persona. La cualidad de la persona no puede ser sí o no. ¿Sí? Eso es una cosa que tenemos que explicársela a todo mundo, porque ahí está el principal problema para asimilar todo esto. Lo mismo está presentado en los metaanálisis. El metaanálisis es el análisis del análisis, pero en varias poblaciones. Y entonces se utiliza nada más la media y la desviación estándar para poder explicar lo que se dice del sujeto, o sea, el atributo. Y ahí está, en donde está esto que parecíamos no entenderlo antes de las explicaciones, con respecto al colesterol. Fíjense que los pequeñísimos cambios de media y desviación estándar y las grandes diferencias de la desviación estándar, pero todas estas cosas ya están del lado de la negatividad, de que sí está funcionando, y lo mismo sucede con el LDL. Y eso es lo que cada uno de los estudios que con mucho trabajo estamos leyendo en los reportes científicos, pero con muchas matemáticas y con muchas estadísticas, luego no los entendemos y nos hacemos bolas, precisamente por esas bases de lógica. Y todo esto se aplica obviamente también al cáncer. La diferencia principal se atribuye al hábito de consumir soya, evidencia poblacional de gran valor. Entonces vienen los juicios. Los juicios es lo que uno puede decir. Soya es un alimento con propiedades nutritivas y elementos funcionales, un nutracéutico.
es el adjetivo calificativo. Y puede tener muchos más. Aquí, nutracéuticos son 2 adjetivos, pero podría tener más. Hay más por conocer y verificar con respecto a los fitoestrógenos, especialmente para proteger sin dañar. Se advierten compatibles con los preceptos científicamente diseñados para prevención o higiene cardiovascular. Son benéficos para la mujer, su corazón y su familia. Hay que fortalecer más el conocimiento, cuidando su verosimilitud o certidumbre. Creerlo. Que sean confiables, creíbles, apropiados para la amplia difusión y que no haya controversias o que las controversias se resuelvan. La juiciosa investigación sigue teniendo vigencia. Soya no es un medicamento, es un complejo muy activo, benéfico, que ya lo han descrito. Para opinar sí o no, sería como alimento funcional. Hay que seguir investigando de sus atributos y virtudes. En otras palabras, sigue siendo tan prometedor como en un principio, como en la China oriental, toda su tradición. ¿Cómo lo supieron? Con razón pusieron el nombre que le dieron al frijolito, soya sagrada. Concluyendo, la información sobre salud sobrepasa cualquier interés comercial y refuerza el interés científico para seguirlo, en colaboración global y multicéntrica. No hay lugar para decir, es demasiado bueno para ser verdad. Más bien, hay que decir, hay bastante verdad como para que sea una cosa simple o ilusoria. Muchísimas gracias.